Hola, buenas tardes. Soy David Rivero, pastor de la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna, en Madrid. Esta tarde vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 22, terminando el capítulo 21 y comenzando el capítulo 22. Vamos a considerar desde el versículo 27 del capítulo 21 al versículo 22 del capítulo 22. Recordad que estamos emitiendo desde casa estos estudios, ya que no podemos reunirnos, tener nuestros cultos como asamblea unidos en el nombre del Señor. Hacemos esto principalmente para los miembros de nuestra congregación, pero somos conscientes de que tenemos otras personas que pertenecen a otras congregaciones y que también participan con nosotros de estos estudios. No obstante, queremos recordar a cada uno su responsabilidad con su propia congregación local, a la cual debéis pertenecer de manera entregada, de manera plena, sabiendo que el Señor os ha llevado a donde estáis, os ha provisto de vuestros maestros, de vuestros pastores, que le debéis vuestro apoyo más pleno y más sincero. Bien, dicho esto, vamos a pedir la bendición a nuestro Dios para que nos acompañe en este tiempo de estudio. Dios y Padre amado, te damos gracias por darnos esta nueva oportunidad de acercarnos a ti a través de tu palabra. Queremos guardar silencio, dejar de oír voces humanas para escucharte a ti. Tú, Señor, que conoces todas las cosas, tú que has creado todas las cosas, tú que las ordenas según tu voluntad. Queremos, Señor, que nos hables y no de manera personal, subjetiva, porque podemos confundir, Señor, tu voz con nuestra propia voluntad, con nuestros deseos, podemos confundirnos con nuestro trasfondo, con lo que otros hayan inculcado, estén intentando introducir en nuestras mentes. Por eso nos dirigimos a la Biblia, a este santo libro que tú has inspirado y que has preservado y que has cuidado hasta traerlo a nuestras manos. Y te pedimos que nos dé un verdadero sometimiento a él, no solamente de manera intelectual o teórica, sino que podamos asimilarlo, que podamos comprenderlo y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Bendícenos hoy a cada uno de los que estamos participando de este estudio. Hazte ver, Señor, date a conocer y abre nuestro entendimiento para que te veamos sin ninguna duda y nos sometamos a ti. Te lo pedimos a través de Jesucristo. Amén. Bien, por causa del tiempo no vamos a leer todo este amplio pasaje que se encuentra, como decía anteriormente, en Hechos capítulo 21, desde el versículo 27, habíamos llegado al versículo 26, y vamos a extendernos hasta el capítulo 22, versículo 22. Pero como introducción quisiera leer siquiera los últimos versículos, donde en los últimos 4 versículos, Hechos 22, 19, está Pablo haciendo defensa, enseguida veremos la historia, pero está haciendo defensa ante aquella multitud que quisieron acabar con su vida. Tiene esta oportunidad de defender su causa, defender su fe, y estas son sus últimas palabras en ese discurso. Y le vi que me decía, es el Señor hablando a Pablo, y él dice, el versículo 19, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La semana pasada
estuvimos tratando, nos formulamos la pregunta de si Pablo se habrá equivocado al subir a Jerusalén en contra de lo que parecen claras indicaciones por parte del Espíritu Santo de que no lo hiciera. Esta semana varios de vosotros habéis contactado conmigo mostrándome algún otro pasaje, haciéndome alguna pregunta, intentando entender. Y básicamente podemos decir que si se equivocó, ¿no? Hay básicamente dos interpretaciones al respecto. Algunos comentaristas señalan que allí en el capítulo 20, cuando Pablo dijo que el Espíritu Santo le advertía en cada ciudad que le esperaban prisiones y tribulaciones, la primera parte de la afirmación también él dice aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, en el versículo 22. Ahora bien, si eso significa que Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo para ir a Jerusalén, pues todo lo que estuvimos viendo la semana pasada no tendría ningún sentido, pero la expresión es ambigua y uno podría argumentar que esas palabras ligado yo en espíritu, puesto que nos dice en el Espíritu Santo, no aparece la palabra santo antes de espíritu, de hecho lo vemos en minúsculas en nuestras Biblias, pues puede referirse simplemente a un impulso interno de parte de Pablo, y eso es lo que sostenemos en nuestra manera de interpretar el pasaje. Sin embargo, por esta razón y quizás por otras, uno debe ser cauteloso y no ser absolutamente dogmático, declarando sin ninguna duda que Pablo estaba desobedeciendo a Dios al subir a Jerusalén. Por otro lado, dejando eso pues al criterio en que cada uno quiera considere que debe interpretar esas expresiones que hemos visto desde el capítulo 19, el 20, el 21, de cómo había esa motivación en el Espíritu, era el Espíritu Santo, era su Espíritu, etc. Vemos como en cualquier caso el apóstol llega a Jerusalén, habiendo establecido tal vez, espero que con claridad, si debía o no haberlo hecho, el caso es que él llega a Jerusalén. Y lo que sí debe quedar fuera de toda duda es lo que él estuvo dispuesto a hacer una vez que llegó allí. Aun si damos por hecho que él hizo bien en subir a Jerusalén, vemos que allí los líderes de la iglesia le propusieron básicamente que se sometiera a algunos ritos judíos de purificación y que luego ofreciera un sacrificio por el pecado, con el propósito de mostrar a los creyentes judíos que él ni se oponía a las leyes ni a las tradiciones judías. Y vemos como Pablo estuvo de acuerdo en hacerlo. Y aquí tenemos que decir, sin ninguna duda, que se equivocó al hacerlo. Y por varias razones. En primer lugar, esa idea de la purificación para los cristianos no tiene ningún lugar. En ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos nada sobre ningún rito de purificación para los cristianos. Lo que sí encontramos en el Nuevo Testamento es el mandato a confesarle a Dios nuestros pecados, y eso es algo muy diferente, ¿verdad? Si nosotros confesamos nuestros pecados, si nos asimos a la sangre de Jesucristo que ha sido derramada por nosotros cuando pedimos perdón, tenemos la promesa que encontramos en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es necesario ningún rito de purificación, lo cual es absolutamente diferente, no solamente en su forma, sino en su contenido, en su significado. Y la razón por la que a los cristianos no se les prescribe ningún tipo de rito de purificación es que nuestra purificación ya ha sido hecha completamente, ya ha sido provista por medio de la obra plena de nuestro Señor Jesucristo. Así que someterse a cualquier tipo de ceremonia de purificación paralela a lo que Cristo ya ha hecho, virtualmente es repudiar la obra completa, la obra terminada, la obra plena de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vemos que
esto estaba mal, ya digo, hiciese bien o no en subir a Jerusalén, el caso es que él está dispuesto a no solamente mantener esa ceremonia, sino a culminarla, lo cual implicaba un sacrificio. Allí en Hechos 21-26 se menciona ese sacrificio como una ofrenda. Y no debemos equivocarnos porque en nuestro lenguaje de cristianos del siglo XXI muchas veces hablamos de la ofrenda, hablamos de recoger las ofrendas, y a lo que nos referimos cuando hablamos de eso es hacer una colecta, a dar parte de lo mucho que el Señor nos ha dado, darlo para el sostenimiento de su obra. Pero no nos equivoquemos, no se trataba de eso. En aquel caso implicaba el ofrecimiento de un sacrificio animal. El adorador, la persona que quería purificarse de sus pecados, llevaba un animal al sacerdote, el cual lo degollaba y lo presentaba delante de la presencia del Señor como un sacrificio sustitutorio por los pecados del individuo que hacía esa ofrenda. Y ahí es donde sabemos que Pablo se equivocó de pleno, porque si bien no llegó al final, como estuvimos viendo la semana pasada, sí sabemos que estuvo dispuesto a hacerlo. Si no lo hizo fue porque el Señor intervino. Ahora, podemos leer comentarios de algunos que digan, bueno, se equivocó, pero tenía buenas intenciones. Él amaba tanto al pueblo judío, amaba tanto a la iglesia, que él no quería un cisma, no quería una división dentro de la iglesia entre cristianos de origen judío y cristianos de origen gentil. Él quería mantener la iglesia unida, quería mostrar su amor por el pueblo de Israel, y eso podemos decir es una motivación de lo más noble, pero una motivación buena no hace que un acto malo, un acto en desobediencia, un acto que no está instituido por el Señor, se convierta en bueno. No convertimos algo prohibido, algo no ordenado por el Señor en bueno, simplemente porque tenemos buenas intenciones. Que Pablo tuvo que haber hecho es lo que él mismo le enseñó a los Gálatas que tenían que hacer cuando se encontraron en una situación semejante. Recordamos que allí llegaron a toda aquella región, las iglesias de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Llegaron allí estos legalizantes o judaizantes que venían de Jerusalén y que les decían que los gentiles no podían ser salvos a menos que guardasen la ley de Moisés. Y ellos se centraban en la circuncisión. Para que un gentil pudiese llegar a ser cristiano, tenía que pasar por el rito, por así decir, intermedio preparatorio de la circuncisión. Y Pablo, justamente, en esa carta a los Gálatas, le dice que si ellos se circuncidaban, de nada les aprovechaba Cristo. Y por eso allí en Gálatas 5.1 le dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quien pronunció esas palabras, no motu propio, sino inspirado por el Señor, ahora está aquí dispuesto a someterse a ese mismo yugo. Y la gran prueba de que Pablo se equivocó no es una cuestión de opiniones personales, sino que Dios mismo intervino. Dios soberano está involucrado en los detalles más pequeños de nuestras vidas. De tal manera que en aquel caso, él impidió que Pablo llevase su error a su plenitud, a su consumación. Y qué bueno es eso, ¿verdad? Que Dios intervenga en ocasiones como esa. Algunas veces nosotros actuamos erróneamente, aún con buenas motivaciones, a veces con malas motivaciones, pero el Señor interviene y nos da con la puerta en las narices. Pensamos que lo hacemos bien o pensamos que aunque esté mal, bueno, hay unas razones por las que debemos hacer esto y el Señor no nos permite seguir adelante. Porque lo que nosotros hacemos como cristianos le importa a Dios. Podemos afear no solamente nuestra conducta, podemos afear el nombre del Señor, podemos afear el nombre de la iglesia. A Dios sí le importa las cosas que nosotros hacemos. Y vemos cómo él allí intervino, impidió que se presentase ese sacrificio, que cometiese tal locura un hombre tan insigne, tan respetable, al cual respetamos y amamos en el Señor como es el apóstol Pablo.
Bien, eso es un poco el resumen de lo que estuvimos viendo realmente las 2 semanas anteriores. Pero ahora nos encontramos nosotros con lo que sucedió a partir de ese impedimento que puso el Señor para que Pablo no cometiera este error de presentar ese sacrificio. Sabemos que se hizo un tumulto y Pablo fue arrestado como resultado de que ese grupo de personas allí en Jerusalén hicieron tal alboroto que estaban dispuestos a matarlo. Se nos dice en el 21-27 que la muchedumbre fue incitada por algunos judíos de Asia. Fijaos, este es un detalle importante que nos da Lucas aquí, que observaron que Pablo estaba en el templo. No es un asunto menor que Lucas aquí apunta por rellenar. No, tiene su importancia. Y es por eso que en ocasiones prestamos mucha atención a los lugares, a los nombres, a las genealogías, porque este detalle que nos da aquí Lucas tiene mucha importancia a la hora de entender este pasaje. Cuando Lucas nos dice que estos judíos venían de Asia, se refiere no a lo que nosotros entendemos como Asia, sino a la provincia romana de Asia, que equivale a la Turquía del siglo XXI. Y nosotros sabemos que la capital de esa provincia era Éfeso. También sabemos que Pablo había estado allí un largo tiempo ministrando en Éfeso. Es cierto que Lucas no dice que aquellos judíos que vinieron de Asia venían de Éfeso, solo dice que venían de Asia. Pero los problemas comenzaron cuando estos hombres reconocieron a un hombre que se llamaba Trófimo, que era de Éfeso. Vamos hilando, ¿verdad? O sea que vienen estos judíos de Asia, la capital de Asia es Éfeso, de Éfeso hay un hombre con Pablo que sabemos que se llamaba Trófimo, que le acompañaba y que muy posiblemente estos reconocían porque también ellos eran de Éfeso. Y si eran de Éfeso, entonces, bueno, no solamente tenemos aquí unos datos geográficos y de patria chica, sino que si eran de Éfeso, ellos sabían cuál era la enseñanza de Pablo. Él había estado allí suficiente tiempo para que la comidilla en las sinagogas y en las iglesias se supiese claramente cuál era la postura de Pablo en cuanto a observar las leyes judías por parte de los gentiles. Y vemos como ya digo, es un dato importante. Ahora, aquí en Jerusalén, recordemos que los ancianos de la iglesia en Jerusalén, los pastores de la iglesia en Jerusalén, le han pedido a Pablo que de alguna manera que comprometa su posición, esa que él había dejado claro verbalmente y aún por escrito. Le dijeron, mira Pablo, para que pueda haber armonía entre judíos y gentiles, el Señor te ha mandado a predicar a los gentiles y tú predicas estas cosas en la distancia, no nos afecta tanto, pero es que has venido aquí a Jerusalén y la gente necesita estar consciente, tener claro que tú no menosprecias nuestra cultura ni nuestras tradiciones. Así que por amor a esa armonía, queremos que tú te sometas a una ceremonia que es parte de nuestra cultura y aunque eso esté en parte en conflicto con tu enseñanza, aunque tal vez no se lo plantearon así seguramente, pero nosotros sabemos que aunque eso negase la obra consumada, la obra completa de Cristo, vemos cómo a él le hacen esta propuesta y él está dispuesto a consentir. Ahora, esta es la propuesta de los ancianos. Pablo está dispuesto, pero los judíos que venían de Asia no eran tontos. Ellos habían oído las enseñanzas de Pablo. Tenían bien claro cuál era su postura, lo que él creía y lo que enseñaba.
Así que dijeron, y con razón, desde su punto de vista, es como si dijeran, nos da igual si Pablo se somete a una ceremonia de purificación o no. Nosotros sabemos perfectamente qué es lo que él enseña. Nosotros sabemos dónde está posicionado. Nosotros sabemos que él va por ahí diciendo y aconsejando que los gentiles pueden ser salvos aparte de la ley de Moisés. Así que no nos venga aquí con ceremonias de purificación porque no nos la cuela con eso. Porque eso era lo lógico, era lo que se podía deducir. Ahora, como casi siempre cuando uno argumenta algo, aprovecha ese totum revolutum para meter información falsa. Y aunque era cierto que ellos conocían las enseñanzas y que Pablo no los iba a engañar con ese, o no se iban a dejar engañar por esa actitud de Pablo dispuesto a hacer ese sacrificio, vemos como ellos añaden cosas de su propia cosecha. Y, por ejemplo, acusan a Pablo de llevar a este Trófimo con él al templo. Algunos lo había visto en la ciudad, algunos lo había reconocido como alguien de Éfeso que les era conocido y dijeron, hemos visto a Trófimo que anda con Pablo y hemos visto a Pablo en el templo, pues la consecuencia, que Pablo ha metido a Trófimo en el templo, un gentil. Lo ha metido en el atrio, en la zona que era de uso exclusivo para los judíos. Vemos como Lucas deja claro que eso no era así, eso no había ocurrido. Y de hecho Pablo no era tan tonto como para hacer una cosa así. Si él estaba mostrando interés en las leyes ceremoniales del templo, no iba a ser tan ingenuo como para violar las normas del templo presentándose allí con un gentil. No obstante, aunque esas eran realidades y Lucas lo deja claro, vemos que cuando los judíos acusan a Pablo, le dieron un argumento con un giro de su propia cosecha, diciendo además, no solamente mete aquí a un gentil, sino como dice en el versículo 28, por todas partes está enseñando contra el pueblo la ley y este lugar. Fijaos, contra el pueblo judío, contra nuestra ley dada por el Señor y contra este santo lugar por el cual ellos estaban dispuestos a dar su vida. Bueno, ahí también estaban diciendo cosas que Pablo no había dicho ni hecho. Él tenía un gran respeto por el pueblo, por la ley y por Israel. Ahora, es cierto que él enseñaba que los gentiles podían ser salvos aparte de la ley, pero eso no anulaba en la enseñanza de Pablo el uso legítimo de la ley, como nosotros tampoco queremos perdernos ese uso legítimo de la ley. Bueno, lo cierto es que entre cosas que eran ciertas y algunas falsedades añadidas, la multitud enseguida se calentaron unos a otros y se le echaron encima a Pablo mientras estaba allí en el recinto del templo. Lo sacaron a rastras del área donde solo podían estar los judíos y lo sacaron a la explanada de los gentiles donde descargaron sobre él todo su odio y toda su violencia. Y estuvieron a punto de molerlo allí a palos y a patadas, ¿verdad? Pero providencialmente el Señor permitió que llegase rápidamente, se corriese la voz y llegó a un destacamento de soldados romanos que estaba acuartelados en un cuartel al lado del templo y enseguida vinieron las autoridades tan pronto casi como comenzó el tumulto, dieron aviso al comandante, el cual envió 2 grupos de soldados. Fijaos, ¿cuál sería el jaleo que se montó? Que dice que vinieron varios, ¿no? O sea, que mínimo 2 centuriones, cada centuria eran 100 soldados, o sea, que allí tenemos un montón de gente que está en el templo, un montón de judíos adoradores que están allí. Él se monta tal jaleo que para sofocarlo tienen que ir estas 2 centurias romanas para evitar que allí se cometa un acto de linchamiento del apóstol.
Y vemos como aquí Lucas nos presenta a un personaje, este comandante, que dirige toda esta maniobra y que se ve que es un hombre muy capaz, que vemos que manejó la situación de una manera adecuada. Una vez que separó a Pablo, lo protegió, separándolo de aquellos que lo querían linchar y matarlo. Enseguida intentó averiguar qué es lo que había sucedido y qué es lo que había hecho. Todos señalaban a él, incluso gritaban, mátalo, mátalo, ¿no? Y vemos cómo él, que además era su deber hacerlo, él hace una rápida investigación porque con tanto grito no se podía enterar de nada. Así que hace lo que era su deber, se lo lleva para poder interrogarlo. Y mientras se lo lleva protegido por el ejército del emperador, la gente dice en el versículo 36 que decía, muera. Ahora, fijaos que esa expresión no es, a ver si se muere este Pablo que nos tiene harto. No, no. Son las mismas palabras que usaron tiempo antes con respecto a Jesús. Mátalo, mátalo. No solamente échalo del templo, acaba con él, ahórcalo, crucifícalo. Lo querían muerto, no les valía otra cosa. El odio era tan fuerte que dice que los soldados tuvieron que usar la fuerza para protegerlo mientras lo trasladaban a la fortaleza. Vamos a hablar un poco de este comandante romano. En el capítulo siguiente, el capítulo 23, vemos como este mismo comandante le escribe una carta al gobernador Félix para darle explicaciones de la situación de Pablo. Y en esa carta comienza al estilo, ya casi es que ni escribimos cartas. Cuando lo hacíamos, uno solía poner quién escribía y a quién, ¿verdad? Y vemos cómo él dirige la carta a Félix y comienza poniendo su nombre. Y nos dice en el capítulo 23, versículo 26, que su nombre era Claudio Lisias. Ahora bien, esto nos da información importante y es por eso que creemos que Lucas, inspirado por el Espíritu, allí nos lo dice. El nombre Claudio Lisias, Claudio es un nombre latín y Lisias es un nombre griego, lo cual indica, bueno, Lisias era el nombre que le dieron sus padres. Y Claudio debió ser un nombre, Lisias es griego, ese sería el nombre que le dieron sus padres, pero claro, el emperador en aquel momento era Claudio, así que una costumbre que tenían muchos en Roma era añadirse el nombre del emperador, porque eso, bueno, les daba cierto pedigrí, y más siendo una autoridad, el ponerse el nombre del emperador de turno, eso significaba un gran respeto, una identificación con aquel emperador al que casi consideraban una deidad. Bueno, pues este detalle es importante porque lo que nos queda claro es que con este nombre latín, Claudio, sabemos por qué lo tenía, y Lisias, que era griego, Lucas nos está de alguna manera dejando aquí una pista de que este hombre tenía como lengua materna el griego. Y eso nos ayuda a entender lo que viene a continuación, porque se ha producido el tumulto, este comandante envía a esas dos centurias de soldados a rescatar a Pablo, a poner orden, rescata a Pablo y según se lo lleva a la fortaleza donde estaban acuartelados esos soldados, vemos cómo Pablo se dirige a él. Y entonces dice el versículo 37 de este capítulo 21, ¿se me permite decirte algo? Ahora, tenemos que saber que el idioma que hablaban los judíos en aquellos tiempos en Judea era el arameo. Por lo tanto, cuando este comandante, que era griego, lo cual vemos por su nombre, se sorprende de que aquí hay en el templo de judíos un jaleo entre judíos.
y ellos se llevan detenido a un judío que cuando le habla en un griego, por así decir, culto y excelente, de tal manera que él se sorprende y dice, ¿sabes griego? Pero claro, no como ahora que decimos cualquier palabrita en inglés y dice, ¿hablas inglés? Y decimos, bueno, a nivel de usuario, ¿no? Cuando le pregunta, ¿sabes griego? No, claro, porque todo el mundo en el imperio algo tenía que saber porque era la lengua oficial y no debía sorprenderse este hombre de que Pablo, este judío, hablase algo de griego, sino que hablaba un buen griego. Así que casi la pregunta más que ¿hablas griego? Es ¿eres griego? Y entonces hace allí en el versículo 38 de este capítulo 21, le dice algo así como, yo pensaba que tú eras ese egipcio que estuvo por aquí algún tiempo causando problemas. Puesto que Pablo había sido criado en Tarso de Cilicia, hablaba un griego, además era un hombre que había estudiado y habló en un griego que hizo que este oficial romano se diera cuenta de que este era un hombre de culto, con una buena crianza y con una buena educación, ¿verdad? Y vemos como Pablo le explica ante esa, porque ved que si no, ¿qué interés tendría Lucas en darnos estos detalles? ¿No? Pero bueno, ese origen suyo y la explicación que da Pablo da lugar a que él le pueda contestar. Pablo le dice en el versículo 39, yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Y a continuación, aprovechando un poco esa sorpresa del comandante, le pidió si podía hablar a la gente. Ahora, hemos de entender que en otras circunstancias un comandante romano probablemente había dicho que no, pero se quedó impresionado de que aquí tiene un judío que él pensaba que podía ser un egipcio, que es un ciudadano romano, pero que al mismo tiempo es judío, que es un hombre culto, que se sabe expresar y que con buenas palabras, con buen acento, con buena educación, le pide que si puede explicarse. Entonces al comandante le parece razonable. Al fin y al cabo, él se lo estaba llevando no solamente para protegerlo, sino también para interrogarlo. Y si en el camino Pablo daba alguna explicación, pues eso que él podía ganar. Así que le concede que se pueda dirigir a la multitud para aclarar las cosas y por eso le concede esta oportunidad. De ahí ya digo que no son detalles sin importancia. Podemos decir Lucas no da puntada sin hilo y esa es la razón por que nos da este nombre y porque registra esta conversación que tienen sobre idiomas, sobre lugares de nacimiento, etc. Bueno, pues en esa providencia del Señor, igual que el Señor intervino para impedir que Pablo hiciese ese sacrificio, ahora interviene dándole gracia a Pablo ante los ojos de este comandante para él poder explicarse ante aquellos que querían matarle, ¿no? Y eso nos lleva al segundo punto que vamos a ver en esta tarde. Primero hemos visto esa lucha de fuerzas entre los judíos radicales y Pablo, y vemos ahora cómo el Señor le permite hacer una defensa. Esa es la palabra que encontramos en el versículo 1 del capítulo 22. Usa la palabra apología, de donde viene nuestra palabra apología apologética, que significa básicamente una defensa formal de la vida o de las acciones de una persona. Y vemos como en esa defensa tenemos que decir previamente, porque él va a relatar su conversión. Tenemos que decir que la conversión de Pablo se encuentra varias veces en el Nuevo Testamento, 3 de ellas en el libro de los Hechos y luego también tenemos algunos relatos en las epístolas. Cada una de ellas tiene una connotación diferente. En el capítulo 9
vemos la versión histórica, en la cual Lucas, con sus propias palabras, explica cómo sucedió la conversión de Pablo. La segunda vez que se relata la conversión de Pablo es aquí en el capítulo 22, en la cual es Pablo mismo el que se está defendiendo en Jerusalén. Si la primera era la versión histórica de Lucas, esta podríamos decir que es la versión hebrea. Es pronunciada en arameo y, como veremos enseguida, tiene unas connotaciones judías. La tercera vez que aparece o que podemos encontrar un relato de la conversión de Pablo, aquí en el libro de Hechos, está en el capítulo 26. En ese caso, Pablo habla de ello ante dos gobernadores, ante Festo y ante Félix. Y en ese caso podríamos decir, tiene unas connotaciones gentiles. Él está dirigiéndose a gentiles, por lo tanto es el relato gentil o para gentiles de la conversión de Pablo. Y luego, fuera de las epístolas, fuera de Hechos de los Apóstoles, en las epístolas encontramos otros dos relatos adicionales de la conversión de Pablo. El primero lo encontramos en Filipenses capítulo 3, y allí podríamos decir que esa es la versión teológica, en la cual Pablo no trata tanto los detalles históricos, sino más bien los cambios que produjo esa conversión en su pensamiento, en su cosmovisión. Su vida cambió, no solamente en sus costumbres, en los lugares donde tuvo que vivir a partir de aquel momento, sino su constitución teológica cambió desde aquel momento. Y el último de los relatos de la conversión, que sería el quinto en total de los relatos de la conversión de Pablo en el Nuevo Testamento, lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 1, donde Pablo le está recordando a Timoteo lo que le había ocurrido, con el propósito de animar a Timoteo a dar un testimonio igual al suyo, con lo cual podríamos llamar a esta versión la versión hortatoria o exhortatoria, con la cual él le dice: el Señor ha hecho esto conmigo, así ha actuado en mí, que así actúe en ti. Yo he respondido de esta manera, responde tú de esta manera. Bueno, pues eso es globalmente, a vista de pájaro, los relatos de la conversión de Pablo. Estamos ahora en el segundo, en el capítulo 22, en el cual Pablo hace defensa, esa apología de su transformación. Y podemos ver tres aspectos. En primer lugar, en los versículos del 1 al 5, él habla de su pasado en el judaísmo. Entre los versículos 6 y 16, él relata su conversión. Y en los versículos 17 al 21, relata su comisión, a qué lo envió el Señor. Así que vamos a ver esos tres aspectos de su defensa. En primer lugar, nos habla de su pasado en el judaísmo, que podemos definir como confianza en la carne. Cuando Pablo habla de su pasado, y recordemos, os he presentado estos 5 relatos de la conversión de Pablo y os he dicho un poco el contenido y el contexto de cada uno para que veáis el énfasis que pone Pablo, en este caso, dirigiéndose a judíos que lo están acusando de cosas que él no ha cometido, ¿no? Entonces, como digo, cuando Pablo hace un relato de su pasado, nos recuerda que, bueno, aparte del hecho puntual de que perseguía a los cristianos, Pablo, de lo cual él se avergüenza, pero el resto de su pasado como judío no lo considera él nada de lo que avergonzarse. O sea, le acusan de ir contra la ley, contra el pueblo y contra el templo, pero cuando él habla de su judaísmo, de su ser judío, él no lo dice con ninguna vergüenza. Solo hay algo de lo cual él se siente avergonzado, y es de perseguir a la iglesia del Señor. Muy al contrario, él habla de manera muy favorable. De hecho, por donde quiera que él iba, él hablaba
de las ventajas de ser judío. Por ejemplo, cuando escribe la carta a los romanos, el capítulo 9, versículos 4 y 5, habla de los israelitas, dice que tienen el privilegio de tener la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, que son herederos de los patriarcas, que son conciudadanos con Cristo. Cristo era judío, el cual es bendito sobre todas las cosas, etc. O sea que él para nada le pueden acusar de querer separarse o sentirse avergonzado de ser judío. Cuando escribe a los filipenses, de nuevo, relata su experiencia como judío y dice, no me avergüenzo de nada, en el sentido de que yo tengo mucho de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Entonces muestra aquellas cosas de las cuales él se sentía orgulloso. Había sido circuncidado al 8º día. Era del linaje de Israel, no era un advenedizo. Era de la tribu de Benjamín. Era hebreo de pura cepa, hebreo de hebreos. Había sido criado en relación con la ley como un fariseo. Era un hombre celoso hasta el punto de haber sido un perseguidor de la iglesia. Y luego dice, en cuanto a la justicia, en cuanto a su manera de vivir ese judaísmo, él era irreprensible. Así que vemos cómo Pablo usa alguna de las palabras allí escribiendo a los filipenses que también usa aquí en este relato del capítulo 22, lo cual nos da a entender que cuando él hablaba de lo que el Señor había hecho en su vida, hablaba en esta línea de palabras, ¿no? Cuando él hablaba de su conversión, hablaba de esas cosas. O sea, que él iba por ahí diciendo que él era un judío auténtico y un judío celoso de las tradiciones de sus padres. Y por eso enfatiza eso. Incluso hace referencia a que había sido criado bajo la enseñanza del famoso, en aquellos tiempos, famoso rabí Gamaliel. Todo el mundo en Jerusalén, aquellos hombres que montaron aquel jaleo, todos conocían quién había sido Gamaliel. Por lo tanto, Pablo no se avergüenza para nada de su trasfondo judío, porque Dios había escogido al pueblo judío. Así que cualquier ventaja espiritual antes de la venida de Cristo estaba centrada en el judaísmo. Fuera del judaísmo no había absolutamente nada y Pablo no tiene ningún problema en reconocerlo. Pero a pesar del hecho de que él tenía este legado, esa herencia, a pesar de haber sido entrenado en la ley, él sabía y tenía claro que solamente en el Mesías es que podía él y cualquiera ser salvo. Fuera de Cristo no hay ninguna relación con Dios. Incluso siendo judío fuera de Cristo, no hay ninguna posibilidad de relación con Dios. Por lo tanto, para que un gentil sea incorporado al pueblo del Señor, tiene que ser incorporado en Cristo, no en el judaísmo con todas sus ventajas. Él tuvo que pasar por Cristo. Por lo tanto, los gentiles también tenían que pasar por Cristo y no por ninguna norma, ninguna enseñanza judía. El problema que él trata de demostrar aquí es que hasta que Cristo entró en su vida, él estaba haciendo exactamente lo mismo que los gentiles. Estaba tratando de establecer su propia justicia. Él, por medio de cumplir la ley de Moisés y las tradiciones de los judíos. Los gentiles, cada uno a su manera. Pero ambos estaban errados porque fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo, cualquier intento de reconciliarse con Dios está destinado al fracaso. Por eso él dice, no me avergüenzo de mi judaísmo, pero es que si no estoy en Cristo, solo me queda perecer. La salvación, Dios la ha provisto en Cristo. Y eso es lo que le da lugar a pasar al siguiente punto en su apología, en su defensa, y es hablar de su conversión. La segunda cosa de la que él hace referencia es de cómo el Señor se le apareció en el camino de Damasco. En medio de su momento de mayor celo por su religión,
el Señor había obrado en él. Él tenía tanto celo. Fijaos que él usa esto para, no solamente para defenderse, sino para hablar de la causa del Señor, cómo el Señor estaba obrando a través de los judíos. Y él dice, yo como judío celoso, yo perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo. Mi celo me había cegado hasta tal punto que yo estaba persiguiendo al Señor. Pero el Señor vino y lo mandó a parar. Se acabó esta historia, lo paró en seco. Él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, pero cuando el Señor le apareció de repente, él se dio cuenta de que él estaba persiguiendo no a 4 judíos que se habían vuelto locos siguiendo a un tal Jesús, sino que estaba persiguiendo al propio Hijo de Dios, al Dios encarnado. Y él se estaba oponiendo a aquel que había creado el mundo. Desde una perspectiva humana, fijaos, él sería la última persona que cualquiera podríamos pensar como candidato a ser convertido. ¿Por qué fue convertido? ¿Cómo es que Dios lo salvó? ¿Hay alguna explicación? Sí, la única explicación es que el Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, no un mito creado por los primeros cristianos, Dios mismo, Dios encarnado, se le apareció en el camino de Damasco. Eso es lo que hizo la diferencia y eso es lo que él está diciendo. Él, un judío celoso de la ley, fue necesario que se encontrase con otro que era también un judío, celoso no solo de la ley, sino de la voluntad de Dios, porque era Dios. Y dice, ese se me apareció en el camino. Y aquí llegamos a la tercera parte, la última parte de su apología, que fue hablar de lo que Dios le mandó a hacer. Y después de relatar cómo era él, cómo se encontró con Jesús, él continúa diciendo cuál fue su comisión de parte de Dios. Dice que cuando en el camino de Damasco, Pablo preguntó qué debía hacer. Jesús le respondió que a él le correspondía ser un predicador del evangelio. Pero aquí usó esa palabra tabú en aquellas condiciones. El Señor le dijo, tienes que predicar el evangelio a los gentiles. Es interesante, Pablo, imaginaos, se ha visto que casi lo matan. Han venido los soldados, se lo han llevado, supongo que tenía el corazón acelerado, la adrenalina circulando por todo su cuerpo, y el Señor le da esta capacidad para organizar su discurso de tal manera que él llega a esta última parte, es la última que le permiten, pero él le llega no dando un rodeo en el sentido de cuando usamos esa expresión, dándole vueltas al asunto, consciente de que esta sería la parte más difícil de su discurso. Fijaos cómo llega ella. Llega de nuevo afirmando que no tenía nada contra el judaísmo. Habla, por ejemplo, de que entró en Damasco y allí le visitó Ananías, un buen judío. Ese buen judío fue usado por el Señor para que él volviese a ver. Después de eso, él volvió a Jerusalén. Y fue entonces cuando el Señor le dio la gran comisión, su comisión personal. Capítulo 22, versículo 21. Dice, y ese que se me apareció, ese contra quien yo luchaba, me dijo, ve porque yo te enviaré lejos, y hasta ahí todo bien. Pero usó esa palabra, yo te enviaré lejos a los gentiles. Aquí se acabó el discurso. Ahí ya no le permitieron que terminara. En el momento en que pronunció la palabra gentiles, fijaos, aquella multitud, eso fue tremendo. Mátalo, mátalo, acaba con él. Y este hombre empieza a hablar y se hace un silencio que
que no se había producido hasta este momento, que ni siquiera el comandante y los mínimo 200 soldados fueron capaces de crear. Este silencio que se produce cuando Pablo comienza a dar su discurso, de repente se acaba y de repente se vuelven a oír voces. Versículo 22, quita de la tierra a tal hombre, no conviene que viva. Y eso, claro, no sería al unísono, sería con todo tipo de blasfemias y todo tipo de cosas. Y tal fue el ruido y el jaleo que se montó que fue imposible continuar el discurso. Así que el comandante simplemente ordenó a los soldados que lo metieran para evitar males mayores, que lo llevaran a la fortaleza y prepararan el interrogatorio. Ahora volvemos al comandante. Este hombre no sabía lo que estaba pasando. Sí entendemos que quedó impresionado con lo que había pasado. Unos minutos antes le habían avisado que había un tumulto en el templo. Enseguida mandó a esas 2 centurias de soldados. Él mismo se personó allí, lo trajo. En ese camino, él pensó que se trataba de un egipcio. Se da cuenta que es un hombre culto, un ciudadano romano, que se dirige en arameo a una multitud enloquecida a la cual es capaz de mantener en silencio. Se da cuenta de la retórica que tiene este hombre, capaz de aquellos que se le veía la sangre en los ojos y lo silencia con el discurso que está pronunciando. Así que ese comandante, siendo griego, siendo un oficial romano, tal vez no entendiendo o conociendo el arameo tan bien como para decir, bueno, ¿qué me he perdido? Si todo iba tan bien y parecía que se había hecho la paz, ¿qué ha dicho este hombre? ¿Qué ha pasado para que se vuelva a montar este jaleo? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que me he perdido? Claro, lo que él no se daba cuenta es que Pablo había pronunciado la palabra maldita. Los gentiles, los extranjeros. Y nos preguntamos, ¿por qué se habían molestado tanto aquellos hombres? No habría sido porque él enfatizase lo judío que era, judío de judío, no que diga, bueno, es que yo soy judío, medio tengo un primo de no sé dónde, estoy emparentado con unos samaritanos o no sé qué, en el exilio, mi familia se juntó. No, por judíos no lo podían rechazar, era judío de pura cepa. Lo había dejado claro. Había señalado su relación con judíos devotos, como era Gamaliel, como era Ananías. Incluso, fijaos que cuando él menciona que Ananías había venido como instrumento del Señor a hacer que le volviese la vista, dice aquí en el capítulo 22, versículo 14, mirad qué palabras pone en la boca de Ananías, que sin duda fueron esas palabras, ¿no? Ananías se dirige a él y dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Fijaos, Pablo tiene mucho cuidado, ni siquiera menciona el nombre de Jesús, sino habla del Dios de nuestros padres, habla del justo. Y hasta ahí todo bien, hasta ahí incluso son capaces de soportar el discurso. Pero en cuanto oyen la palabra, ha sido enviado a los gentiles, esa turba reacciona con violencia. Hasta aquí pudo llegar el silencio y la atención. ¿Por qué objetaron ante esa palabra? Estaban objetando a la persuasión, a la certidumbre que tenía Pablo de que los gentiles podían entrar en el reino, podían ser salvados sin necesidad de adherirse, de practicar la ley ni las ceremonias de los judíos. No tenían que hacerlo, no tenían que devenir judíos antes de llegar a ser cristianos. Pablo les estaba diciendo que Dios salva a su manera y su manera es por medio de Cristo. O sea que si tú eres gentil, puedes venir como gentil, pero debe ser por medio de Jesucristo.
Si tú eres judío, puedes venir como judío, pero debes venir por medio de Jesucristo. Si eres español, peruano, portugués o alemán, puedes venir como español, portugués, peruano, alemán, pero por medio de Jesucristo. Eso es lo que nos iguala a todos. Nadie en ese sentido tiene ninguna ventaja. Nadie en ese sentido está en ninguna desventaja. Pero Pablo está diciendo, hay una sola manera de venir a Dios y es por medio de Jesucristo. Nosotros no podemos inventar otro camino, no podemos inventar otro sistema, porque Dios envió a un solo mediador, a un solo Salvador. Él es el camino, Él es la verdad. Así lo ha hecho Dios. Por lo tanto, y por aplicación directa a nosotros, cuando nosotros hablamos del Evangelio en nuestros días, no estamos hablando de nuestra opinión, aunque la gente quisiera que fuera nuestra opinión. Porque cuando les hablamos, dice, bueno, eso es lo que tú opinas. Y por supuesto que es lo que opinamos. Pero lo importante no es que yo opine eso. Lo importante es que eso sea verdad. La gente quisiera que fuese solo una opinión, porque una opinión se contrasta con otra opinión. Pero lo importante no es que sea, por supuesto, cada uno tiene su opinión. Y es legítimo que la tenga. Pero no todas las opiniones son correctas. Solo hay una verdad. Y solo cuando opinamos desde la verdad, estamos en la verdad. Eso es lo que no estaban dispuestos a entender aquellos hombres. No estaban en la verdad. Pero Pablo estaba, porque Jesús se había encontrado con él en el camino de Damasco. Y eso había cambiado su vida para siempre. Dios había enviado al Salvador a un judío. Y si nosotros nos rebelamos, ellos como judíos o nosotros como gentiles, nos rebelamos contra este hecho, estamos haciendo exactamente lo mismo que los judíos. No estamos diciendo que, en nuestro caso, que primero nos tenemos que hacer judíos, pero sí estamos diciendo tantas cosas. Eso es lo que a veces en nuestra, lo que llamamos predicación del Evangelio, nos equivocamos también. Porque tenemos que, creemos que tenemos que hacer que las personas cumplan unos requisitos, que hablen un determinado idioma, que se comporten de una determinada manera. Y entonces, y solo entonces, es cuando el Señor puede hacer una obra en sus vidas. Pero si pensamos así y predicamos así, estamos equivocándonos como estaban equivocándose aquellos hombres que quisieron matar a Pablo. No tenemos más evangelio que el que el Señor ha mostrado. Puede parecer sencillo, puede parecer simple, puede parecer humilde, pero es el evangelio y es la única manera en que nosotros podemos ser salvos. Terminamos aquí. Hemos comenzado, volviendo un poco a aquella pregunta, ¿hizo bien Pablo en subir a Jerusalén? Eso lo dejamos aparcado. ¿Hizo bien estando dispuesto a, por amor, por las buenas intenciones de mantener a la iglesia unida, estuvo dispuesto a negociar con la verdad? Absolutamente no. A continuación el Señor intervino. Hemos visto cómo el Señor puso a aquel hombre que, viendo las capacidades que había en Pablo, le dio esta oportunidad. Hemos visto cómo Él la usa, no para hablar de sí mismo, porque incluso cuando Él habla del Evangelio, Él ahí no es el protagonista, es Jesucristo. Yo te pregunto, ¿es Jesucristo el protagonista de tu vida? Mira a Él, no hay otro camino. Yo no soy el camino, no quiero serlo para nadie. Ni siquiera estoy en mi camino, ni siquiera me interesa mi opinión. Me interesa estar en la verdad. ¿Estás tú en la verdad? Pide a Dios que, como a Pablo le mostró su camino, su verdad, su camino de Dios y la verdad, que también te lo muestre a ti. Gracias por tu atención. Vamos a orar y nos despedimos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos ir 20 siglos atrás y considerar aquellos acontecimientos en Jerusalén, como tú preservaste a este tu siervo, tan fiel en tantas cosas, errado en algunas puntualmente, pero como tú lo libraste, Señor. Tú tenías
destinado que él aún continuase con su ministerio, con algunas limitaciones, pero tenías propósitos que llegaste a cumplir en él. Bendícenos, Señor, para que cuando demos nuestro testimonio, incluso como encontramos en la Escritura, el testimonio de la conversión de Pablo, que pudo tener diferentes vertientes, diferentes énfasis según donde se expresara, que también, Señor, al nosotros hablar de lo que tú has hecho en nuestras vidas, estemos centrados en Cristo, que sea Él glorificado, que nosotros seamos la escoria de la cual no tengamos casi ni que hablar. Ayúdanos, Señor, para no comprometer nunca la verdad, ni siquiera en nombre del amor, ni siquiera en el nombre de la unidad. Señor, es solo en la verdad que tu iglesia puede estar unida. Cuídanos, Señor, aplica tu palabra a nuestros corazones, pues te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Bueno, gracias por vuestra atención. El domingo, si Dios lo permite, volveremos a estar en este medio a las 11 de la mañana, hora de Madrid.